Recuerden que el examen de salud está dividido en estas 5 áreas, ¿no? Y acá siempre aprovecho para hacerles recordar los capítulos que son más rentables, ¿no? De manera individual. Por ejemplo, gineco y obste, que ambos representan casi un 20% del examen. Pediatría neonato, que casi representan un 15% del examen. Cirugía general, ¿correcto? Dentro del área de cirugía. Acá son 11 capítulos, pero cirugía general es el que destaca. Luego está una parte de epidemio, salud pública, ¿no es cierto? Pero ahí ya tienes tus capítulos mayores, ¿no? Ginecobste, pediatría, neonato, cirugía, que siempre tienes que estar en constante repaso, porque solo esos 5 capítulos ya te conforman el 50% del examen. Luego está medicina con sus 11 capítulos y ahí hay toda una estadística referencial, igual salud pública y ciencias básicas, ¿no? Dentro del área de cirugía, como les comenté, hay 11 capítulos, donde obviamente el que destaca es tu capítulo mayor es cirugía general, porque del total de preguntas de cirugía, la mitad son de cirugía general. Entonces eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Luego están otros capítulos, ¿no? Como por ejemplo traumatología, cirugía pediátrica, ¿no? Cirugía de tórax y cardiovascular, que llegan a un 7 a 8%. ¿Ya? Luego está plástica con un 5%. Y ya luego los demás de menor importancia, ¿no? En este caso torrino, uro, que son anestesio, neurocirugía, entre 3 a 4%, ¿no? Y cerramos con oftalmo y cirugía de cabeza, ¿ya? Entonces, en el caso de urología, miren, es un capítulo menor, ¿no? De cirugía especializada, ¿ya? Casi viene uno, máximo 2 preguntas por examen, ¿ya? Como lo podemos ver en esta imagen, ¿ya? La tendencia histórica, miren, siempre ha venido uno, excepto el 2008 y 2009, que vinieron 3 preguntas de urología. Entonces, tú estudias urología en el examen de salud para una pregunta, ¿ya? Entonces, tienes que ser estratégico, no puedes perder mucho tiempo, ¿ya? Porque a lo mucho va a venir una pregunta. Entonces, tienes que dominar bien tus temas verdes y tus temas amarillos rojos debes dominarlo de manera superficial, lo más importante. Y sobre todo, no perder, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el tiempo, sino enfocarte en tus capítulos más importantes, los mayores, los intermedios, ¿ya? Muy bien. Esto es crucial. Recuerden, esta es una diapositiva que siempre les presentamos de la semaforización de los temas, porque esto te orienta a enfocarte a lo más estratégico, a lo más rentable. Entonces, recuerda que incontinencia urinaria y patología o neoplasia de próstata son los 2 temas verdes que tienes que dominar bien en urología, ¿ya? Justamente en el último examen del 2024, la única pregunta que vino de uro fue de incontinencia urinaria, ¿ya? Luego están tus neoplasias urológicas, acá está cáncer renal, cáncer de testículo, cáncer de vejiga, ¿no? Que es tema amarillo, ¿ya? Y luego ya patología escrotal e infecciones, ¿ya? Entonces, esa es la semaforización de temas que tienes que tener en cuenta. Ahora, en neoplasia en próstata, recuerden que tenemos 2, la hiperplasia benigna y el cáncer, ¿ya? Históricamente en esa salud ha venido un poquito más, miren, 3 preguntas de hiperplasia benigna, solo 2 de cáncer de próstata, ¿ya? Y en el caso de neoplasias urológicas, en esa salud suelen preguntar cáncer renal, miren, históricamente ha venido 2 preguntas, ¿ya? Testículo 1, vejiga, urotelio, una pregunta, ¿ya? Eso también es importante, pues no se maten estudiando neoplasias, estadificación, tratamiento, porque miren cuál es, ¿no es cierto?, la importancia, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, saber estudiar lo más rentable. Finalmente, recomendaciones de cómo guiar su estudio, ¿no? En el parte de ciencias básicas, para salud es importante, recuerden que viene 9%, ¿ya? Entonces, estudien bien sus ciencias básicas, ¿no? De cardio, de gastro, porque suele venir, ¿ya? Y acá en urología también tienen su clase de embriología, de anatomía, de fisiología, ¿ya? Entonces, eso, por favor, revísenlo bien, tengan sus datos más importantes y, sobre todo, autoevalúense para recordar, ¿no es cierto?, a largo plazo, ¿ya? Los conceptos importantes. Incontinencia urinaria hemos dicho que es el tema verde, ¿no? En el caso de urología, ¿ya? Entonces, en incontinencia urinaria es muy importante que diferencien los tipos, porque hay la incontinencia urinaria de urgencia y hay la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, tienen que diferenciar ambos, ¿ya? En cuanto a etiología, sus factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para cada uno, ¿no? En el caso de esfuerzo, la multiparidad, el factor obstétrico, en el caso de urgencia, patología neurológica, infecciosa, etc. Luego, lo que viene a ser la patogenia también acá entra, ¿no? ¿Por qué se produce la de esfuerzo? Por debilidad de piso pélvico, por aumento de presión abdominal, la de urgencia se produce por contracciones involuntarias del detrusor, ¿no? Patogenia. Y diagnóstico es clave, ¿correcto? El diagnóstico. Tose, ríe, sube las escaleras, se le escapa la orina, esfuerzo. En cambio, tiene deseo imperioso de orinar y deseo irresistible de orinar, urgencia, ¿ya? Y el tratamiento también, médico, y si no responde, quirúrgico de cada uno, ¿correcto? ¿Dónde recomendamos los ejercicios de Kegel? En la de esfuerzo. ¿Dónde damos anticolinérgicos? En la de urgencia. Y luego la cirugía, ¿no? En de esfuerzo, TBT, TOT, y en la de urgencia, la denervación vesical. Entonces hay que diferenciar bien, estudienlo bien, ya conozcan bien todas las diferencias de estos 2 tipos de incontinencia, que es lo que suelen preguntar. ¿Estamos? Factores de riesgo, patogenia, clínica y tratamiento. En caso de neoplasia de próstata, tenemos cáncer e hiperplasia benigna, ¿no es cierto? En el caso de hiperplasia benigna, importante las generalidades, recuerden que el HBP es la causa más frecuente de neuropatía obstructiva en adultos mayores, ¿no? Lo que viene a ser factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Importante, ¿ya? En el HBP es importante diferenciarlo de lo que es el cáncer de próstata, ¿correcto? El cáncer de próstata. Acá, el caso de cáncer de próstata, recuerden el tamizaje, ¿no? Recuerden su PSA más su tacto rectal, es como evaluamos el cáncer, ¿no? Sospecha de cáncer. Si el PSA no sale negativo, tacto negativo, es un HBP. Pero si no sale positivo, un PSA elevado, un tacto con un nódulo duro, irregular, pétreo, ¿no es cierto? Eso es sospecha de cáncer y hay que biopsiar, ¿no? Entonces, en ambos casos, considerar el diagnóstico con la evaluación de descartar un cáncer,
La clínica, en ambos casos hay síndrome de tracto urinario bajo, ¿no? Goteo, síntomas obstructivos, irritativos, pero la diferencia lo va a ser la evaluación bioquímica, que es el PSA, y la evaluación clínica con el tacto. Eso nos va a diferenciar, ¿no? Y el tratamiento, que también es muy importante, ¿ya? En el caso del HBP, utilizamos los bloqueantes alfa-1, tamsulosina como tratamiento inicial, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, finasteride, ¿no? Y cuándo indicar cirugía. Eso también apréndanlo bien. Indicaciones de cirugía en HBP, ¿ya? En el caso del cáncer de próstata también, tratamiento de un cáncer de próstata localizado y un cáncer de próstata avanzado, ¿no? Entonces, localizado, la cirugía, la radioterapia. Avanzado, recuerden cuando hay metástasis. La metástasis más frecuente del cáncer de próstata es a hueso. Es una metástasis osteoblástica. Y ahí el tratamiento es bloqueo androgénico total, ¿ya? Bloqueo androgénico, la castración, ¿no? Que puede ser quirúrgica, sacando los testículos, o farmacológica con la hormonoterapia. Entonces hay que diferenciar cuando aplicamos tratamiento para un cáncer local y un avanzado, ¿no? Diferente, ¿ya? Entonces diferencien bien eso. Y luego está patología escrotal. Acá hay que saber también lo más importante, en el caso del cuadro agudo, la torsión testicular, ¿ya? Recuerden la torsión testicular, ¿no? Factores de riesgo, en el caso de los lactantes, la criptorquidia, el diagnóstico, ¿no? Dolor agudo, severo, súbito, reflejo cremastérico ausente, signo de Frey negativo, todo negativo, torsión. Y el tratamiento, que recuerden, es quirúrgico, ¿no? Dentro de las 6 primeras horas. La orquidopexia bilateral, orquifijación, ¿ya? Su diagnóstico diferencial, recuerden que es la orquiepididimitis, ¿no? En varón, sexualmente activo, y ahí el manejo es antibiótico, ¿verdad? La torsión testicular lo tienes que diferenciar de la orquiepididimitis aguda, también de la gangrena de Fournier, que son sus diagnósticos diferenciales. En el caso de la patología crónica, tenemos el hidrocele, ¿no? Que es la patología escrotal más frecuente en el lactante, acúmulo de líquido en la túnica vaginalis, le van a decir transiluminación positiva, ese es hidrocele. Y también la hernia inguinal como diagnóstico diferencial, ¿no? La hernia inguinal indirecta y la inguinoescrotal, ¿no? Porque ambos se producen por persistencia del conducto peritoneo vaginalis, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ese dato. Y el varicocele, patología escrotal más frecuente del adolescente, ¿no? Este ya entra en crónica, ¿no? El hidrocele, el varicocele, es en la patología escrotal crónica, ¿ya? Recuerden, varicocele se evalúa en bipedestación, en la dilatación del plexo venoso pempiniforme, ¿no? Que viene de las venas espermáticas, ¿no? Altera la fertilidad del varón, es una causa de infertilidad en el varón, ¿ya? Entonces diferencien los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Valga la redundancia, porque acá les van a poner muchas veces como caso clínico, ¿no? Entonces te dicen transiluminación positiva, ya eso es hidrocele. Negativa puede ser una hernia, puede ser el varicocele, puede ser un cáncer de testículo, ¿no? Muy bien. Urolitiasis ha venido muy poco en salud, pero es importante, ya puede venir, es un tema frecuente en otros exámenes, ya hay que recordar los tipos, ¿no? En los cálculos de calcio, estruvita, ácido úrico, cistina, ¿correcto? Entonces estos, definitivamente hay que recordar la clasificación, el cólico renal, cómo se manifiesta, el cuadro agudo, ¿no? El cólico nefrítico y su tratamiento, pues, ¿no? El tratamiento en el cuadro agudo, que es el cólico renal, una buena analgesia, una buena hidratación, y el crónico, que es el tratamiento expulsivo. Cuándo indicar litotripsia extracorpórea o cuándo indicar nefrolitotomía percutánea, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo de la cantidad, ¿no? Si es único, blando, pequeño, litotripsia extracorpórea como los de choque. Si es múltiple, si es duro, si es complejo, recuerda, ahí es la nefrolitotomía percutánea, ¿ya? Entonces el tratamiento expulsivo en la forma crónica y en el agudo, ¿no es cierto? Sus AINES y su hidratación. Entonces hay que aprender importante, ¿no? Y en el diagnóstico también las pruebas de imagen son importantes. Siempre te preguntan el estudio inicial, ecografía renal, estudio inicial, pero el que te confirma, la tomografía, el Urotem, sin contraste. Sin contraste, Urotem. Este es el que confirma, el gol estándar, la prueba de oro, Urotem sin contraste. ¿Ya? Hay que dominar lo más importante, no tanto profundizar, ¿no? Si es un tema que no ha venido mucho en los exámenes, ¿ya? Neoplasias urológicas, tienen cáncer de testículo, cáncer renal, cáncer de urotelio. Acá es importante siempre evaluar en todo tipo de cáncer los factores de riesgo, ¿no? Si te dicen adulto mayor, raza afroamericana, antecedente familiar, eso es cáncer de próstata. Si te digo joven, caucásico, criptorquidia, tienes que pensar en cáncer de testículo. Eso es muy importante en los cánceres, factores de riesgo, porque eso en un caso clínico te orienta, ¿ya? Los tipos, ¿no? El de buen pronóstico, el seminoma, que es radiosensible, y los de mal pronóstico, los agresivos, los no seminomas, ¿no? Que elevan marcadores tumorales. ¿Ya? El diagnóstico, recuerden, ecografía testicular y marcadores tumorales, que te lo han preguntado. En testículo está alfa-fetoproteína, beta-HCG, LDH, ¿ya? En cáncer renal, también importante, ¿no? Los factores de riesgo. Paciente mayor, paciente con consumo de tabaco, exposición a cadmio, ese es cáncer renal, ¿correcto? Cáncer renal. La triada clínica, ¿no? Hematuria, dolor en flanco, masa palpable, ¿ya? Recuerden que se evalúa con tomografía, ¿no? Porque es retroperitoneal, tomografía, ¿ya? Da varicocele en el lado derecho, ¿no? Recuerden, varicocele en el lado derecho, tumor retroperitoneal, ¿ya? Y el tratamiento, lo más importante, pues, ¿no? En el cáncer renal, el tratamiento es quirúrgico, básicamente, nefrectomía, radical, porque no responde a radio ni quimio. Eso es un concepto que debes recordar. Cáncer renal en adulto no responde a radio y quimio. Por eso cuando el cáncer es avanzado en el riñón, se da inmunoterapia. Inmunoterapia, no radio ni quimio, porque no responde. Y cáncer de urotelio es cáncer de vejiga. Igual, factores de riesgo, ¿no? Adulto mayor, exposición al tabaco, exposición a minas aromáticas, ¿no? Y ahí viene el factor ocupacional. Plaguicidas, caucho, textilería, etcétera, ¿no? Un cáncer de vejiga, ¿no? Que va con una hematuria indolora, ¿no? Y la evaluamos con una citoscopía en el diagnóstico y evaluamos el estadiaje, ¿no? Los factores de riesgo siempre es importante en cáncer, ¿ya? Eso nos orienta bastante.
Y finalmente, lo que son las infecciones, ¿ya? Acuérdate tu triada de Colombino, ácido, piúrica, cultivo negativo para tuberculosis, ¿no? Cistitis por tuberculosis. Tu famosa triada de Colombino que produce la tuberculosis a nivel genital y a nivel urinario, ¿no? La microvejiga, la estenosis ureteral, el riñón masticado, etcétera. Y a nivel genital, recuerda que afecta sobre todo el epidídimo, ¿ya? La cola del epidídimo es lo que más afecta. Y la prostatitis, también importante, el diagnóstico, ¿ya? De prostatitis, diferenciar los tipos, la aguda bacteriana, la crónica bacteriana, el dolor pélvico crónico, ¿no? Que es la bacteriana, ¿ya? Y la prostatitis asintomática, ¿ya? En la clasificación, importante. Y los antibióticos, en el caso de las bacterianas, recuerden de elección, son las quinolonas, ¿ya? Porque la causa más frecuente de prostatitis infecciosa bacteriana es el Chirichapol, recuerden, bacilos gram negativos. Entonces, el tratamiento es con quinolonas, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos, espero que